Bien, hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes hoy en esta mañana, siguiendo con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estamos contentos porque nos tiene aquí. Estamos también en lo personal con un choque de sentimientos, por llamarle así, lo que comúnmente llamamos sentimientos encontrados. La semana pasada y la antepasada estuvimos pidiéndoles que oraran por un hermano, un pastor, un gran amigo, el pastor José Ángel de León Castillo. Él pues estuvo con problemas de COVID y problemas de neumonía, estuvo intubado y pues el viernes, este viernes pasado, alrededor de las 5:30 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, nuestro hermano pasó a la presencia del Señor. Él partió alrededor de las 5:30 y nos duele porque pues nos deja un gran vacío, una amistad de más de 38 años. Nos conocimos cuando éramos muy jóvenes, éramos prácticamente niños, alrededor de 16 años teníamos de edad, unos adolescentes, y pues ya partió. Nos duele mucho, pero lo más importante en este caso es que sabemos que él ya está descansando en el Señor. A veces cuando alguien fallece, la palabra o la frase típica es descanse en paz. Pero esa palabra o ese verbo descanse, estamos hablando de una posibilidad. No decimos descansa en paz, decimos descanse en paz. O sea, posiblemente sí, posiblemente no. Pero el hermano sí está descansando en paz, porque él conoció al Señor Jesús como su Salvador personal. Y la única manera de ir al cielo es a través del Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, mi gran amigo, mi gran hermano, José Ángel de León Castillo, está descansando con el Señor. Y gracias, hermanos, por sus oraciones. Pedíamos que Dios hiciera su voluntad y su voluntad fue llevárselo. Nos duele, pero estamos sujetos a lo que Él diga, y a Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Hoy en esta mañana, hermanos, quiero tocar un tema con respecto al Señor Jesús. Siempre estamos hablando del Señor Jesús. Toda predicación bíblica tiene que ser cristocéntrica, es decir, el centro es Cristo. El centro es Cristo porque la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, de una forma u otra, siempre está hablando sobre el Señor Jesús. Y hoy quiero compartirle un tema. Hace unos días comencé a leer un libro interesante, que si usted puede conseguirlo, se lo recomiendo. El libro se llama Un judío, o perdón, un rabí platica con Jesús. Un rabí o rabino, como usted quiere llamarle, dice, un rabino platica con Jesús. Y es interesante este libro porque su autor, el señor Jacob Neusner o Jacob Neusner, era un erudito del judaísmo, un maestro en las principales universidades del mundo, en Oxford, Cambridge y en otras más, unas universidades grandes, famosas, caras, de muy buena enseñanza. Él fue maestro ahí. Y él en su libro escribe sobre Jesús. Y el tema principal que él utiliza ahí, o el libro que él utiliza ahí especialmente, es el libro de Mateo, que es a donde quiero llevarlo hoy en esta mañana. Mateo
en el capítulo 7. Mateo en el capítulo 7. El libro de Mateo es un libro especial. ¿En qué sentido? Todos los libros de la Biblia son especiales. Pero este libro es especial porque presenta al Señor Jesús desde un punto de vista judío. No es solamente para los judíos, es a nivel mundial, es para todos. Pero da una perspectiva de cómo lo verían o deberían verlo los judíos o el pueblo hebreo. Y ahí abra su Biblia en el libro de Mateo capítulo 7 y el versículo 28 y 29. Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29 dice: Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y esta frase, esta última frase es a la cual quiero apelar en esta mañana. Enseñaba como quien tiene autoridad, como quien tiene autoridad. Y el señor Neusner, él en su libro, que le comento, es un libro interesante, no es un libro que defienda al cristianismo. Realmente es un libro donde él compara el judaísmo, que era su religión, con el cristianismo. Y me llama la atención en ese libro una frase muy interesante. Él dijo: si yo hubiera estado viendo a Jesús, él dijo estas palabras, y él refiriéndose a los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, haciendo una alusión especial a esos tres capítulos. Él dice: si yo hubiera estado enfrente de Jesús, escuchándole en aquella ocasión, dice, yo le hubiera dado la espalda y me hubiera ido. Dice, no hubiera sido discípulo de Jesús, dice este señor. Y me gusta su sinceridad por lo que dice. No estoy de acuerdo con lo que dice, pero me gusta su sinceridad. Y él dice, yo le hubiera dado la espalda a Jesús, no estaría de acuerdo con él, no hubiera sido su discípulo, dice él. Y ahí dice una frase interesante. Dice, porque él echa a un lado la Torá. Y la Torá se refiere a los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y ellos le llaman la Torá, lo que nosotros llamamos los libros de la ley. Dice, porque Jesús echa fuera a la Torá. Y él hace alusión a lo siguiente, dice, los rabinos de aquel tiempo siempre hablaban en el nombre de Moisés. Es decir, los rabinos decían, Moisés dice esto, Moisés dice aquello, Moisés dice esto, Moisés dice el otro. Dice, y Moisés, cuando él hablaba, decía Moisés, Jehová dice, y hablaba Moisés al pueblo. Y este hombre, Neusner, él dice, el asunto es que Jesús se pone por encima de la Torá. Y dice, eso no me gusta. Es lo que él está diciendo. Y yo quiero hablarle hoy en esta mañana de este asunto, la autoridad de Jesús. La autoridad del Señor Jesús. ¿Hasta dónde llega la autoridad de Jesús? ¿O sobre qué cosas tiene autoridad el Señor Jesús? Si usted busca ahí en la internet o en algún diccionario sobre la palabra autoridad, la palabra autoridad realmente tiene una aplicación muy amplia, muy grande, bastante grande. Y los que se enfocan en el asunto del origen de las palabras, dice que la palabra autoridad viene de promover, de hacer el progreso. Pero también la palabra autoridad viene de crear. Por eso decimos el autor de tal libro, el autor de tal composición, el autor de tal asunto es el que lo creó.
Pero también autoridad tiene que ver con ampliar. Y la autoridad tiene que ver con mandar. Estar por encima de, podríamos decir. La autoridad es algo o alguien que está por encima de todo lo demás. Por eso decimos que la autoridad es, decimos la policía, porque está encima de nosotros por cuestión que lo respalda la ley. Nadie está por encima de la ley. Nadie tiene autoridad por la ley, decimos. Entonces, autoridad tiene que ver con alguien que está por encima, más arriba, que tiene más poder. Y entonces, a ese enfoque es el que quiero compartirle. El Señor Jesús está por encima de la autoridad de Jesús. Jesús está encima de, y número uno, por encima de la religión. Jesús está por encima de la religión. El Señor Jesús no vino a establecer una religión. Él no vino a establecer una religión nueva. Porque a veces nos dicen, los hermanitos de la religión. No, nosotros seguimos a Jesús, pero no por asunto de religión, porque la religión tiene que ver con una serie de ritos y ceremonias, con el propósito de poderse acercar a Dios. Y la autoridad de Jesús está por encima de la religión. Es decir, la religión se inventó para tratar de acercarnos a Dios, poder platicar con Dios. Pero déjeme decirle que ninguna religión puede hacer eso. Ninguna. Este señor Neusner, él es un judaísmo, o era judaísta por excelencia. El Señor partió hace algunos años de este mundo. Y él escribió una cantidad grandiosa de libros. Escribió bastantes artículos. Le digo, él fue maestro en muchas universidades, de las más prestigiosas. Escribió cantidad de libros, cantidad de folletos, de notas y tantas cosas. Y a él le molestó el asunto de que Jesús estaba por encima. Y él usa, por ejemplo, él pone, por ejemplo, lo siguiente ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 5. En el libro de Mateo, capítulo 5, el Señor Jesús dice en el versículo 17, Mateo 5, 17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, no he venido a quitar, sino para cumplir. Es decir, lo que todos los profetas escribieron, lo que Moisés dijo, yo he venido no para quitarlo, he venido para cumplirlo. Porque ellos escribieron, dice en el libro de Juan, él mismo dice, lo que Moisés escribió, escribió de mí. Entonces, el Señor Jesús no vino a quitar la ley, él vino a cumplir la ley. Pero lo que le molestó al Señor, que le comento, le comparto sobre este libro, dice, le repito, los rabinos o los maestros del judaísmo, ellos cuando enseñaban decían, Moisés dijo, los profetas dijeron. Y Moisés y los profetas cuando hablaban, ellos decían, Dios dice. Y daban en la predicación o el mensaje. Por eso le digo también, esos hoy famosos profetas que salen en la televisión y en la internet, no les creas, son unos falsos profetas. Que anoche Dios me reveló, no es cierto. Dios ya no habla de esa manera. Dios habla hoy a través de su palabra. Pero a lo que voy es lo siguiente. Allí en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 21 dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. El Señor Jesús está haciendo referencia a lo que conocemos en el Antiguo Testamento como los 10 mandamientos. No matarás.
Y el Señor les dice, oyeron lo que les han enseñado, no matarás. Pero yo os digo, y esa frase, hermano y amigo, esa frase significa yo estoy por encima de la religión y lo que dijeron los profetas y lo que dijo Moisés. Pero yo os digo, cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El Señor Jesús está por encima de la religión, llámese como se llame. Cualquier religión que usted me diga, el Señor Jesús está encima, porque ninguna religión puede salvarle. Ninguna. Usted puede mencionarme cualquier iglesia. Usted puede mencionarme cualquier grupo religioso. Usted puede mencionar cualquier situación espiritual. Nadie está por encima de Jesús. Jesús está encima de ellos. Jesús tiene la autoridad sobre ellos. Porque Jesús es el único que puede salvar. Este hombre que le comento, no estoy predicando sobre él, sino empiezo a hacer una comparación porque le digo, me interesó lo que este hombre decía. Él dijo, me molesta. En otras palabras así dijo, me molesta, no me gusta que Jesús dijo, pero yo os digo. Dice, él se pone por encima de Moisés. Él pretende tener más autoridad que Moisés. Ahora la pregunta es, ¿Jesús tendría más autoridad que Moisés? Y la respuesta es sí. Si usted tiene un tiempo más adelante y usted lee en la carta a los hebreos, ahí va a encontrar que todo lo que escribió Moisés fue en honor y en representación al Señor Jesús. Entonces Jesús tiene autoridad sobre cualquier religión. Llámese bautista, metodista y la que usted quiera mencionar. Yo voy a una iglesia bautista. Jesús está por encima de cualquier iglesia. La autoridad de Jesús es sobre cualquier religión. Así es que no pensemos que, no, ya nada más porque me habla de Dios y ya. Déjeme decirle lo siguiente. Aún el diablo habla de Dios. Aún el diablo habla con Dios. El diablo puede presentarse delante de Dios. Y aunque usted puede decir, pero ¿cómo? Sí, hay un libro en la Biblia que se llama Job y ahí nos menciona un diálogo entre Satanás y Dios. Pero el Señor Jesús está por encima de cualquier religión. Y le digo porque hay gente que dice, no me importa quién me hable, nomás con que me hablen de Dios. No, no. Es Jesús el único que salva. Nadie más puede salvarle. Entonces, hoy hemos visto la autoridad de Jesús sobre la religión. Ahora, si usted me ayuda, por favor, y puede buscar ahí en una Biblia o en su Biblia, en el Evangelio de Marcos, un poquito más adelante, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, usted va a encontrar en el Evangelio de Marcos, el capítulo 4, una situación interesante. Ahí en los versículos 35 al final, el Señor Jesús se sube a una barca con sus discípulos y empiezan a atravesar el mar de Galilea. Y el Señor Jesús se duerme. Estaba tan cansado que se durmió. Y en eso que él se durmió, se levanta una tempestad enorme. Algunos que estudian más sobre lo que era el mar de Galilea o lo que es el mar de Galilea y las palabras
que se utilizan en los idiomas originales en el que se escribió este libro, mencionan que la tempestad era tan grande que llamaríamos hoy un tipo tsunami. Las olas se levantaban enormes y los discípulos, algunos de ellos eran expertos en ese mar, sabían a la perfección cómo manejar una embarcación en ese mar, sabían de las tempestades que habían, pero esa tempestad se levantó aún mayor. Nunca habían visto una tempestad como esa. Intentan controlar la barca o el barco, la lancha, como usted quiera mencionarle, y no pueden. Y el Señor Jesús estaba dormido. ¿El Señor Jesús sabía lo que estaba pasando? Sí, él sabía, porque él lo sabe todo, pero estaba durmiendo. Como ser humano, porque el Señor Jesús fue Dios y hombre al mismo tiempo, como humano él se cansó, estaba cansado y se durmió. Y los discípulos le hablan y le empiezan a decir, ahí en el libro de Marcos capítulo 4, versículo 38, dice, y él estaba en la popa, es decir, en la parte de atrás de la lancha, durmiendo sobre un cabezal, ahí descansando. Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado, que perecemos. En otras palabras, maestro, ¿no te estás dando cuenta que nos vamos a morir? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Esa palabra o esa frase es interesante. Se hizo grande bonanza. Y esa frase de grande bonanza significa una quietud que hasta podríamos escuchar, decimos en un lenguaje coloquial. Llegó una quietud sin ruido, sin viento, sin nada, que hasta podríamos escuchar si cerráramos nuestros ojos y hasta el ruido de un alfiler se hubiera escuchado cuando caía. Se hizo una grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? ¿Qué autoridad tiene? Hermano y amigo, aquí vemos que el Señor Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza, sobre todo el universo, sobre todo lo que sucede en este universo. El Señor Jesús tiene autoridad. Hace rato comentamos sobre la religión, no importa la religión que sea. El Señor Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza. No importa lo que suceda en nuestra naturaleza, el Señor Jesús está por encima. Tiene la autoridad, tiene el poder de controlar y manejar la naturaleza. Este mundo en el cual vivimos. Él tiene el poder sobre los vientos, sobre el mar, sobre los eclipses, sobre los planetas, sobre nuestra tierra, sobre cómo es posible que la tierra pueda girar alrededor del sol, trasladarse y girar alrededor del sol, girar en 24 horas, por eso tenemos día y noche, y trasladarse a través, lo que llaman traslación, a través de su circunferencia o su circuito, y tener las estaciones del año de una forma perfecta, algo bien calculado, bien programado. Yo no sé cómo es que algunos pueden creer que eso es casualidad por causa de una explosión. No, el Señor Jesús tiene cuidado porque Él la diseñó de una forma especial. Por eso, hermano y amigo, tenemos nuestras estaciones del año. Primavera, verano, otoño e invierno. Por eso tenemos la lluvia. Por eso tenemos el viento y el aire. Hoy los científicos están desesperados por encontrar otro planeta similar
a la tierra. Andan investigando, y no digo que sea malo, al contrario, qué bueno que están investigando. Yo estoy a favor de la ciencia. Me gusta la ciencia. El asunto es cuando dejamos a Dios fuera de la ciencia y lo queremos echar fuera. Ese es el problema. Porque Dios creó la ciencia, realmente. Si para hacer un simple auto, si para hacer un simple tornillo se requiere ingeniería, se requiere de un tornillo, un simple tornillo de 1 pulgada, 2.54 centímetros, y lo diseñan, hacen un dibujo de por arriba, por abajo, por un lado la rosca, qué tipo de rosca, cuántas vueltecitas tiene que tener la rosca, hacen una ingeniería para hacer un simple tornillo. Ahora imagínense, para hacer todo el sistema solar se requiere una ingeniería superior, alguien con una inteligencia superior. No puede ser asunto de casualidad. Alguien ideó este universo. Alguien ideó la naturaleza. Porque algunos dicen, es la naturaleza. ¿Y quién formó la naturaleza? ¿Qué es la naturaleza? ¿Qué es? Porque dicen, no, es que la naturaleza. No, la madre naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? ¿Quién creó la naturaleza? ¿Sola? ¿Por arte de magia salió? No, alguien la diseñó. El Señor Jesús. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin el Señor Jesús este mundo no existiría. El Señor Jesús tiene la autoridad sobre la naturaleza. Los discípulos estaban atravesando por una tempestad enorme, y el Señor simplemente se levanta y le dice, calla, enmudece, y el tsunami, así, de la nada, esas olas enormes que se levantaron, se aplacaron, como si nada hubiera pasado, porque el Señor tiene la autoridad para ello. A Él sea la honra y la gloria, porque Él tiene la autoridad sobre toda nuestra naturaleza. El asunto es, el problema que estamos teniendo hoy con el famoso calentamiento global, es porque esa autoridad que el Señor tiene se la prestó al ser humano. Salmo 8 dice que el hombre tiene autoridad sobre este planeta. Se la prestó y estamos destrozando nuestro planeta. Lo estamos destrozando con tanta contaminación, con tanta basura, con tanta, podríamos decir a veces, ignorancia, o con tanta hipocresía, con tanta indiferencia, tiramos y contaminamos todo. Dios, el Señor Jesús, le prestó parte de la autoridad al hombre y estamos destrozando nuestro planeta. Pero un día Él tendrá nuevamente todo el control. Él nos da la autoridad y nos da el libre criterio para hacer algunas cosas, y lo estamos usando mal. Por eso, hermano y amigo, cuidemos nuestro planeta. No es nuestro enfoque la ecología ni nada por el estilo, pero tenemos que cuidar este planeta, porque el Señor Jesús tiene autoridad. El Señor Jesús, si usted le da la vuelta ahí en el libro de Marcos capítulo 5, vimos Marcos capítulo 4, autoridad sobre la naturaleza. Y en Marcos capítulo 5, no vamos a leerlo todo, pero dice, vinieron del otro lado del mar a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas,
porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, lo habían agarrado con cadenas a ese hombre, lo habían atado, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Es decir, agarraba los grillos, era con lo que lo agarraban de aquí, los desmenuzaba. ¿Qué es para usted desmenuzar? Hacer los pedacitos. Los agarraba, los rompía, tenía una fuerza descomunal ese hombre, porque dentro de él vivía una cantidad fenomenal de demonios. Estaba poseído por demonios. ¿Existe la posesión demoníaca? Y la respuesta es sí, sí. Por eso algunos nos critican, es que ¿quién va a creer semejante cosa? No se trata de que si quieres o no creer, existe. Si no quieres creer o no quiere usted creer, es su problema, pero existe. Lamentablemente se han hecho tantas ridiculeces. Algunos llegan a un extremo de que por cualquier cosa a todo le atribuyen al diablo. Y algunos están en el otro extremo de que el diablo no existe ni sus demonios. Pero es una realidad. El diablo y sus demonios existen. Sí existen. Y ese hombre estaba poseído por demonios. Pero cuando vio a Jesús, fíjese, versículo 6 dice, Marcos capítulo 5, versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. El Señor Jesús tiene autoridad sobre la religión. El Señor Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza. Pero el Señor Jesús tiene autoridad sobre Satanás y sus demonios. Así es que no importa el demonio, no importa el diablo. Dios, el Señor Jesús está por encima de ellos. No significa que vamos a burlarnos de Él o de los demonios. No significa que vamos a retarlos, porque ni usted ni yo tenemos poder para ello. El único que tiene poder y autoridad es Jesús. No vamos como algunos grupos religiosos a retar, ir y ven, diablo, yo estoy contigo. O esos cantos que yo a Satanás lo aplasto y... No. Algo interesante es que Dios y los ángeles muestran respeto a Satanás, aunque ya está vencido, aunque ya está derrotado, muestran un respeto, no miedo, un respeto. Dios y Satanás platican con un debido respeto. Dios le tiene respeto, no porque le tenga miedo, sino le respeta como ser que es. Lo ve como un ser inferior, ciertamente, pero no lo ningunea, como decimos coloquialmente aquí en México. Un día será juzgado. Un día será lanzado al lago de fuego. Porque el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 25, el día que el infierno está preparado para el diablo y sus ángeles, sus demonios. El infierno originalmente fue para Satanás y sus demonios. Un día van a ser lanzados. No es lo que se cree que el diablo está en el infierno y controla el infierno y maneja el infierno a su como él quiere. No, eso no es cierto. Satanás no está en el infierno. Él no vive allí, no está su morada allí. El infierno será un lugar para él de tormento. Un día será lanzado para ser atormentado allí. Para los ángeles que le siguieron, los demonios, y para toda aquella persona que rechaza a Jesús como Salvador personal, también. El infierno no fue para el hombre, originalmente no era para el ser humano, era para Satanás y sus demonios. Pero el hombre, el ser humano, hombre, mujer, que por su propia decisión rechaza a Jesús y no quiere nada con Jesús, lamentablemente irá a ese lugar.
Así es que el Señor Jesús tiene autoridad sobre Satanás y sus demonios. Aquel endemoniado tenía una cantidad enorme. Algunos calculan que quizás tendría entre 2000 y 5000 demonios viviendo dentro de él, que lo controlaban. Hoy hay gente que está endemoniada y a veces pensamos que un endemoniado es una persona que está nada más haciendo escándalos y que está algo feo, monstruoso. No, el diablo también trabaja de una forma tranquila. Es más, hay gente que son diplomáticos, que son jefes de Estado, que son licenciados, abogados, que son arquitectos, que son ingenieros, lamentablemente también, que actúan de una forma normal, bien respetuosa, hasta religiosos que están poseídos por Satanás y sus demonios. Porque no siempre Satanás actúa de esa forma. Satanás es un engañador y a veces toma apariencia de ángel de luz, dice Pablo, el apóstol Pablo en 2 Corintios. Se disfraza como ángel de luz, una forma piadosa. A veces así Satanás toma esas formas. Por eso la única manera, dice el apóstol Juan, probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo vamos a saber si un espíritu es de Dios? Compárelo con la Biblia, con lo que dice la Biblia. Ahí está la regla, ahí vamos a medir. La Biblia es la regla, es para medir. Lo que enseña tal persona va con la Biblia. Lo que dice fulano de tal religioso lo enseña correctamente la Biblia, esa es la regla. Es la balanza para pesar si realmente lo que dice lo ponemos a un lado, ponemos la Biblia, comparamos, sí, sí, lo dice la Biblia, bueno, lo que dice no dice la Biblia, lo que él dice no lo dice la Biblia, entonces está mal. Satanás actúa de esa manera también. Pero el Señor Jesús está por encima de Satanás. Y la última cosa que quiero compartirle hoy, en esta mañana. Ahí en el libro también de Marcos, en el capítulo 2. En el Evangelio de Marcos capítulo 2 da vuelta a su página y la Biblia. Usted puede encontrar. Y el capítulo 2 ahí el Señor hace un milagro. Sana a un paralítico. Sana a un paralítico. La gente se juntaba, se arremolinaba la gente para escuchar a Jesús, para ver sus milagros y para ver si les hacía algún milagro. Y había tanta gente que unos hombres llevaban a un paralítico y no podían acercarse a Jesús. Había tanta gente. Pedir permiso para que los dejaran, no, porque toda la gente estaba amontonada, todos querían ver a Jesús, escucharlo. Y algunos tenían necesidades tan grandes que, no, primero yo. Y aquellos hombres llevaban a aquel amigo paralítico. Al ver que no podían acercarse, al ver la multitud, ellos optaron por subirse al techo y levantaron el techo, abrieron el techo. Abrieron el techo, calculaban dónde estaba Jesús. Bueno, abrieron el techo y por el techo descolgaron a aquel hombre de tal manera que aquel paralítico quedó frente a Jesús. Exactamente frente a Jesús. Y cuando Jesús vio a aquel paralítico, Marcos capítulo 2, dice versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora yo le pregunto lo siguiente. Aquel hombre era un paralítico. No podía caminar. ¿Cuál era su necesidad más grande? Caminar. Y yo lo entiendo a la perfección. Mi papá
Cuando yo tenía 11 años, casi 12 años, faltaban 2 meses para cumplir 12 años de edad. Y allá por diciembre de 1978, mi papá tuvo un accidente. Él era camionero, iba manejando ahí en el estado de Querétaro, iba de Monterrey a la Ciudad de México, manejando un camión de carga. Y en aquel tiempo las carreteras no eran tan amplias, eran carreteras muy angostas. Y se le atravesaron unas vacas. Y era de noche, se le atravesaron unas vacas, no tuvo la oportunidad de esquivarlas y las impactó y se volcó. Y ahí en la volcadura él estaba entre los fierros retorcidos y una camioneta con otras personas. También venían, no sabemos en qué condiciones, no quiero hablar mal de las personas, pero se impactaron también con las vacas y fueron a impactarse con el camión donde estaba mi papá, entre los fierros retorcidos. Una persona de los que iban en la camioneta falleció. Y mi papá fue llevado de urgencias al hospital en Querétaro, estuvo en terapia intensiva, después lo pasaron a Monterrey y mi papá quedó en silla de ruedas. Falleció hace 2 años, mi papá. Más de 35 años en una silla de ruedas, paralítico. ¿Cuál es la necesidad más grande de un paralítico? Caminar. Yo lo digo por experiencia de mi papá. Caminar. Y el Señor Jesús ve a aquel paralítico y parece algo fuera de lugar. Parece ser como que el Señor Jesús no estaba viendo la necesidad, podríamos pensar. Aquel hombre necesita caminar. Y el Señor Jesús le dice, ¿tus pecados te son perdonados? Como que no nos cabe en la cabeza, ¿verdad? Oye, Señor Jesús, pues aquel hombre necesita caminar y tú le dices, tus pecados te son perdonados. Debiste haberle dicho, Jesús, levántate. Pero no, le dice, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué el Señor le dijo eso? Porque la necesidad más grande de nuestra vida no es dinero, no es la salud. Y le digo por experiencia, yo tengo cáncer. No es caminar, porque mi papá estuvo en una silla de ruedas. La necesidad más grande del ser humano es el perdón de pecados. Esa es la necesidad